Vamos a continuar en esta mesa eh, con la mesa Lecturas Críticas de los Socialistas al Tercero Constitucional, con Manuel Ansaldo Meneses. Está ya conectado Manuel. La ponencia de Manuel Ansaldo Meneses se llama La Universidad Fábrica. Me voy a permitir dar algunos elementos de la biografía o del currículum de Manuel Ansaldo Meneses. Manuel Ansaldo Meneses fue militante en la guerrilla de la Liga Comunista 23 de septiembre. En consecuencia, Manuel es sobreviviente de la guerra sucia de la década de los 70. Es parte del movimiento de sobrevivientes, es una asociación civil de la guerra sucia. Fundador del Centro de Estudios sobre los Movimientos Armados en México. También tiene una vida llena de participación política, no voy a dar lectura toda, pero diré que fue asesor de la primera y segunda fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Actualmente, desde la Consultoría Centro de Investigación y Experimentación de Alternativas Agroecológicas, brinda capacitación a jóvenes y profesionistas en materia de cuidado y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la vida silvestre en Chiapas. Debo decir de Manuel que es tan fuerte y duro su calado militante que acaba de salir del hospital de COVID, ya nada más lo dieron de alta y convaleciente decidió acompañarnos. Manuel es presidente del Frente Amplio de Izquierda Radical, que está participando, y tenemos el gusto de darle la palabra a Manuel Ansaldo Meneses. Con su ponencia, la Universidad Fábrica. Bueno, muchas gracias, Luisa. Supongo que se oye más o menos bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Gracias. Nada más como para situarme en el tiempo, sobre todo en el marco de lo que mencionaban tanto Hugo como Armando. Me tocó por circunstancias de la vida, pues soy chilango, soy de la Ciudad de México, me tocó estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria número 2 y ingresé en 1967 a la preparatoria. Esto quiere decir que en 1968 recibimos de lleno la agresión del ejército que tomó nuestra escuela a partir de la movilización del 26 de julio. Y esto pues motivó toda la participación política de esta generación. Muchos de mis compañeros rápidamente nos sumamos a las brigadas estudiantiles del 68 y ahí experimentamos la represión y también el vacío que existía de parte de la izquierda en ese momento legal, semi-legal, el Partido Comunista y la Juventud Comunista. Esto nada más para situarme de alguna manera en el imaginario. Y paso, es un artículo muy breve, como bien decía Luisa, parte de todavía lo hice en el búnker del COVID, en el Poliforum, acá en Chiapas, donde acudí por esta enfermedad y ya en recuperación. Pero bueno, son notas para la educación sobre la tesis de la Universidad Fábrica, que es como conocemos el documento que realmente se llama Acerca del movimiento revolucionario del proletariado estudiantil. Tengo un epígrafe que dice: se nos olvida que hablamos español, se nos olvida que fuimos conquistados. Y empiezo. Con la conquista se cambió el paradigma de la reproducción ideológica de la sociedad bautizada como América y luego Mesoamérica. En lugar de la abigarrada síntesis, un verdadero crisol cultural que desde la actual Centroamérica hasta el sur de los Estados Unidos tenía múltiples conexiones y mediaciones, pero formaba un solo bloque cultural. Con el brutal corte del nudo gordiano indígena
se impuso un paradigma diferente, con tolerancias y transiciones impensables para la Europa medieval en proceso de convertirse al capitalismo. En nuestro país se impuso una reeducación profunda, utilizando las antiguas escuelas indígenas, apropiándose un proceso instituido y sobre todo los grupos étnicos y culturales aliados o sometidos a los conquistadores, se fue imponiendo inexorablemente su voluntad de conquistar el ser natural aborigen. Las casas gobernantes sometidas y sobre todo los aliados estratégicos fueron quienes mantuvieron los mayores privilegios de manera momentánea y quizá fueron los más profundamente reducidos. La Casa Real de Tlaxcala, sus herederos, fueron adiestrados al extremo de que al regresar de la formación dada por los apóstoles de la Inquisición y del Santo Oficio, fueron uno de los pilares de esta sustitución cultural. El hecho religioso llevado al canon ilustra la historia. El principal de estos niños, rebautizado Cristóbal, donde el propio nombre es parte de esta construcción ideológica, regresa y al ver a su padre embriagado por el pulque y adorando a los ídolos paganos, abjurando su promesa de sometimiento, empeñada con los monarcas de ultramar, destruye las figuras y vierte el líquido sagrado. En su furia, el padre lo mata a golpes y en su agonía, Cristóbal lo perdona para ganar la gloria eterna, redondeando el mito original y fabricando el primer mártir que rápidamente sería acompañado de más actores, niños tlaxcaltecas de la misma Casa Real. La tradición rural tlaxcalteca, y aquí hago una anotación, yo soy orgullosamente indígena, orgullosamente tlaxcalteca, y provengo de esa tradición, repetida de padres a hijos, y parte de la tradición familiar, completa el relato hagiográfico. Los niños regresan a Puebla después de visitar su familia en Tlaxcala y en confesión rinden parte al obispo, donde denuncia las actividades apóstatas de sus familias, el cual de inmediato instruye un proceso eclesiástico para llamar a cuentas y ejecutar en un auto de fe a los progenitores idólatras. Al regresar los niños a territorio tlaxcalteca, el pueblo amotinado los lincha públicamente. Ambas historias, una eclesiástica y la otra cobijada en las tradiciones, en las familias tradicionales tlaxcaltecas, da luz de un proceso que fue completándose gracias a un esfuerzo intelectual sostenido de sustitución y dominio cultural. Ya el liberalismo juarista y el positivismo porfiriano darían nueva cuenta del anhelo europeizante que ha construido y mantenido una estructura de dominación y sometimiento colonialista, imperialista y capitalista, entendida como educación contra una recia herencia indígena que se ha resistido a morir del todo y se expresa en la sostenida y sorda rebelión indígena que se manifiesta en las diversas regiones y pueblos originarios y la adscripción de los modernos afiliados no indígenas de una filosofía indígena folclorizada, cosificada, mercantilizada, pero presente. No omito recordar que la primera visita de un papa a México tuvo como uno de los temas fundamentales iniciar el proceso de canonización de estos mártires, mensaje contundente y claro de la voluntad indeclinable de la cultura occidental cristiana de someter y dominar. Varios cientos de años después de la conquista y en medio de esos sistemas de enajenación, dominio y reproducción del sometimiento, una generación construyó una teoría radical, revolucionaria y profundamente contestataria. Primero, Raúl Ramos Zavala, dirigente de la Juventud Comunista en los años 60, en su documento de crítica al Partido Comunista, señala que el destacamento estudiantil es una fuerza de la revolución proletaria. Poco después, Ignacio Arturo Salas Obregón y José Ángel García, estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, profundizan sus estudios de los textos marxistas, de elementos fundamentales de la crítica de la economía política, los manuscritos del 56-57, que entre nosotros es conocidos como los Grundice, destacando los procesos de subsunción. Y al final, Ignacio Olivares Torres, economista y profesor universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, después de estudiar un posgrado en Nueva York, colaborando con otros compañeros que a su vez habían ido a hacer lo propio en otras universidades europeas, algunos provenientes como él del movimiento estudiantil profesional cristiano y de la Juventud Comunista,
y sobre todo un numeroso grupo, más de una veintena de alumnos, enarbolaron una bandera que ocasionara un profundo cisma. Corrían los últimos años de los 60 y el primero de los 70. La insurgencia estudiantil, por más de 10 años, había despertado hasta imbrincarse en las luchas populares, campesinas y obreras. Los espartaquistas, comunistas y militantes socialistas se encontraban incorporándose a los movimientos obreros y campesinos. Los normalistas encabezaban múltiples luchas. A estas fechas ya operaban los primeros grupos guerrilleros, tanto en las montañas como en las ciudades. El ataque al cuartel Madero en Chihuahua sucedió el 23 de septiembre de 1965 por el Grupo Popular Guerrillero, proveniente de la Unión General de Obreros y Campesinos de México y del Partido Popular, habían simbrado la conciencia insurgente. El movimiento estudiantil universitario buscaba su lugar, ser parte del sujeto principal de la historia de manera formal, pues en la realidad los estudiantes éramos parte fundamental del movimiento insurgente. Las discusiones se sucedían en todos los foros, corrillos y cafeterías. En las asambleas y reuniones se formaban círculos de estudio, pero también las brigadas, los comités de lucha, los activistas, los jóvenes comunistas requeríamos una justificación y una razón de lucha propia. En las escuelas se estudiaba marxismo y se publicaban, reproducían y difundían textos desconocidos del propio Marx. Quizá el más trascendental fue el llamado Sexto Inédito del Capital, los resultados inmediatos del proceso productivo, que vino a reavivar la llama crítica del marxismo militante al conocer y utilizar de manera heterodoxa las categorías de subsunción relativa y absoluta. Y en este contexto cayó la llamada tesis de la Universidad Fábrica. El modelo estudiantil se debatía entre innumerables corrientes, varias de las cuales estaban empeñadas en construir la unidad y coordinar las acciones y la teoría guerrillera. Pero la naciente organización partidaria, después Liga Comunista 23 de septiembre, zanjó la discusión de tajo, al igual que otros temas nodales como los sindicatos o los partidos políticos en la participación electoral. No hay reforma educativa posible. Hay que destruir la universidad y la educación entendida como actualmente se hace, demolerla total y radicalmente y construir una muy diferente a la actual. Quitarle el objeto de producción de la mercancía de mano de obra calificada para transformarla en una institución donde se cultivara las potencias espirituales del ser humano y fuera centro de investigación científica y producción de tecnología necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas y la construcción del socialismo. Estudiantes de excelencia, eruditos en los textos marxistas, estudiosos ávidos de los documentos generados en Europa, tanto del este como en las metrópolis imperiales, nos vimos atraídos y contenidos en la tesis radical y emprendimos la tarea de demolición. Sinaloa quizá fue el máximo exponente, pero en todo el país las brigadas de la Liga y de otras fuerzas guerrilleras y simpatizantes tomamos por asalto las instituciones educativas y desviamos los recursos universitarios para la lucha popular y guerrillera. Los intelectuales orgánicos, aquellos cooptados y los estrategas de la inclusión y el sometimiento lanzaron una santa cruzada contra los enfermos, basados en un texto leninista. La respuesta fue: estamos enfermos del virus rojo del comunismo. El Partido Comunista, la Juventud Comunista y muchas otras organizaciones semilegales se levantaron en contra. Ya desde 1960, con el espartaquismo, había aflorado por enésima vez la divergencia en el seno del PC, su colaboracionismo y su ineficiencia, y en el 68 demostraron su falta de capacidad de conducción. Las brigadas estudiantiles y los comités rápidamente rebasamos la dirección enquilosada del PC y de la J, y ahora se omite graciosamente cómo el detestado Dios Ordaz había empezado a integrar izquierdistas a su gobierno y tolerar universidades críticas. Ya Echeverría, como secretario de Gobernación y luego presidente, impulsaba su apertura democrática, incluyendo un sector de comunistas y socialistas amaestrados que le justificaban su mandato autoritario, al extremo de ser ungido internacionalmente como paladín del tercer mundo y los no alienados, cuando al mismo tiempo masacraba campesinos, obreros y poblaciones, desatando una sangrienta guerra sucia.
Al interior del movimiento estudiantil empezó la guerra intestina. Ya el movimiento armado socialista estaba en guerra contra el Estado burgués, asesino, represor y cómplice del imperialismo y los caciques. Y vimos cómo la izquierda maestrada se sumaba ferozmente en contra nuestra. Las autoridades universidades izquierdistas y las organizaciones estudiantiles y de docentes democráticos denunciaban a los estudiantes guerrilleros públicamente. La policía política y los pistoleros de los caciques los asesinaban, torturaban y desaparecían, incluyendo a sus familias. Incluso por su propia mano se enfrentaban armados. Y el clímax llegó con el enfrentamiento de los estudiantes y las autoridades de la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa. En medio de la discusión, el funcionario sacó su pistola y mató a uno de los estudiantes, Pablo Ruiz García, apodado San Blas. Intentó huir, fue alcanzado y ejecutado. Poco después, el fusilamiento de un profesor de CCH Vallejo confirmó la guerra. El saqueo y la destrucción de la universidad se detuvo con la represión y el asesinato de los militantes comunistas radicales y el sometimiento del discurso radical y crítico al adocenamiento y la formación de capillas que poco a poco fueron sustituyendo la insurgencia por la administración de las preventas hasta llevarlas a la degradación, aunque se mantenga discursos demagógicos sin consecuencia en la formación de alguna opción para responder los reclamos sociales de un marco teórico. El economista y profesor teórico marxista Ignacio Olivares Torres fue capturado, torturado cruelmente, clavos en las articulaciones y múltiples huesos rotos sistemáticamente hasta su muerte. Su cuerpo fue dejado como tributo cerca de la casa de una conocida familia empresarial en Guadalajara, cuyo familiar había sido secuestrado y al negarse a pactar, fusilado por la misma organización. La guerra no tenía cuartel. La discusión teórica no se resolvió jamás. 50 años ha dormido. Un asunto pendiente. Ante la formación de criados, de empleados, de mano de obra, ante el sometimiento al conocimiento imperial, ante el uso de mano de obra enajenada y útil para someter, explotar y construir el coloniaje, ante la existencia de mafias culturales y científicas con producción inútil, enajenada o al servicio de las instituciones extranjeras y al sometimiento nacional, no vemos ninguna respuesta de fondo que permita construir una educación para la libertad y la emancipación, que permita que florezca la diversidad, respetando las diversas identidades y adscripciones de los nacionales, anticolonialista, que genere una corriente emancipadora que no someta en aras de la unidad nacional o que no se preste a los oportunistas ilustrados que a librazos sostienen sus canonjías. Y de vez en cuando retumban en las aulas y en los pasillos universitarios esos mismos anhelos libertarios, contestatarios, ultraístas, que sin conducción, análisis, interpretación o diálogo amenazan nuevamente con el fuego abrasador. No crisol de soberanía, de libertad, soberanía y autosuficiencia o autonomía. Actualmente, un grupo de exmilitantes de los movimientos armados estamos empeñados en recuperar la memoria y reanudar las discusiones detenidas. Esa es mi aportación y quedo a su disposición para preguntas y posteriormente trataremos de elaborar algo más apropiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel Ansaldo. Ya al final de la participación de los demás abriremos un espacio para preguntas.